¿Sabías que tu hijo no necesita siempre que le estés diciendo las cosas que debe hacer, cómo debes dirigirle su mundo? Necesita más que conectes con él, que entres precisamente a ese mundo y que conectes desde acá. Hola, soy Clara Guarnizo, Certified Family Life Coach, y estoy aquí para entregarte un mensaje que puedes llevarte a casa. El arte de crear en familia. Bienvenidos. Vamos a hablar de creatividad, sí, pero comencemos hablando un poco de familias. De familias que en todo el mundo vamos a encontrar de tantas maneras, de tanta diversidad, y vamos a encontrar formas de hacer las cosas diferentes, culturas diferentes, lenguajes del amor distintos, número de integrantes que lo hacen también, desafíos distintos, gustos en cada familia que hay que leer, que hay que entender, y son dinámicas emocionales que van danzando y van jugando. Por eso, esa palabra que te quiero entregar hoy, creatividad, puede ser el puente invisible entre hijos y padres que va a hacer que esas dinámicas se entrelacen y puedan lograr armonía. El por qué esa creatividad o la creatividad puede llamarse arte o creatividad. Creatividad vista desde esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformar, de generar ideas, y todos la tenemos, pero aprovechar también que los niños, indiscutiblemente e independientemente de la edad, tienen un lenguaje universal que es el del juego. De hecho, como papás también tenemos ese pequeño niño aquí guardado, y conectar desde el juego es supremamente interesante, y ahí viene ya el primer punto importante del por qué la creatividad nos va uniendo. Fortalece el vínculo, la parte creativa, o lo que hagas en tu casa para generar espacios de creatividad, hace que fortalezca el vínculo entre padres e hijos, o simple y sencillamente entre hermanos. De hecho, disminuye conflictos. ¿Cómo no va a disminuir los conflictos si cuando estoy creando con mis hermanos un títere, haciendo un dibujo, no estoy compitiendo, estoy compartiendo, estoy disfrutando, estoy escuchando, y sobre todo, si tienen buen sentido del humor, estoy creando momentos inolvidables, momentos de risa, camaradería, momentos que más adelante pueden ser de verdad de gran utilidad en esa parte emocional. Y precisamente hablando de emociones, las regula mucho. Todo lo que hagas con el arte regula las emociones. ¿Por qué? Porque llegar cargado de tu día a día y conectar con tu hijo o ellos de su colegio, hacer, no sé, cualquier actividad que tenga que ver con generar ese espacio de crear, va a regular todo lo que les haya pasado en el día, tanto frustraciones, tristezas o algo que necesiten procesar y que te puedan contar, y te lo van a contar de esa manera más espontánea. Aumenta la seguridad emocional, porque cuando yo siento que mi papá y mi mamá valoran lo que yo hago, valoran lo que yo pinto, y los papás también, se crea un vínculo de amor muy grande. Cuando los dibujos de los niños son expuestos en la pared, en la nevera, en un portarretrato, los niños se sienten grandes, sienten que son valorados, el autoestima sube, autoconfianza también se trabaja. Pero tú, papá, mamá, cuando ves en el libro, en la agenda de tu hijo, ese dibujo que tú le regalaste, o esa notita en la lonchera que dice te quiero mucho, te amo, eres grandioso, eres brillante, cuando tú ves esas notas que el niño las colecciona y no las quiere botar, es porque estás haciendo algo bueno, es porque ya estás creando y generando esos momentos, generando esas oportunidades de que la creatividad
entre a tu hogar. Te voy a compartir una historia que hace días una mamá me contaba y que es de gran utilidad en esta charla de la creatividad en las familias. Ella llegaba todos los días de su trabajo en la tarde y antes que llegara su hijo, ella alcanzaba a revisar correos y a adelantar cosas para su trabajo del día siguiente. Pero cuando llegaba el niño, antes de hacer sus tareas o quitarse su uniforme, mientras tomaba su lonchera, sacaba sus tabletas, sus juegos, y eso le permitía a ella tener un poquito más de tiempo porque faltaba organizar un poco la casa, preparar la cena, y mientras tanto llegaba su esposo y la dinámica cambiaba siempre. Luego recoge tus juguetes, pero lo que me llamó la atención y pasa realmente es que las comunicaciones o las conversaciones eran: ¿cómo te fue, mi amor, en el colegio? Bien. ¿Entregaste tu trabajo? Sí. Ay, es como estás interrumpiendo mi momento, mi juego. Entonces, en esa búsqueda de cómo conectar con él, más no de la queja, la prohibición, ella encontró una agenda que tenía con sus amigas y que las amigas en esa agenda le hacían dedicatorias y dibujos. Sacó la agenda y dijo: me quedan hojas blancas, voy a sentarme cerca a él y voy a hacer un dibujo. Pero al día siguiente, como él estaba pendiente de qué estás haciendo, le dijo: en esta agenda me han hecho dibujos muy, muy interesantes, mira, este osito me lo hizo mi amiga. Y él dijo: qué chistoso, mamá, yo te puedo hacer uno mejor. Y dejó a un lado su tableta. ¿Para qué? Para poder entrar también en el mundo de mamá. Y desde la risa: mamá, qué chistoso eso. Ven, yo te hago te voy a hacer uno para que sepas cómo yo te quiero. ¿Puedo hacer un arco iris? Sí, puedes hacer lo que tú quieras. Es mi agenda de dedicatorias. Y se dio cuenta que era una oportunidad. Por lo tanto, invitó a su esposo a que al día siguiente y al día siguiente se convirtiera en un pedacito de la tarde, en un trocito de compartir, en donde todos, antes de sus quehaceres, antes de guardar las cosas, antes de cenar, antes de las instrucciones que debe dar papá y mamá, ya había un espacio compartido, ya se había generado un poco el hábito de llegar y conectar en familia. De hecho, se escuchaba música, se escuchaban risas y sirvió muchísimo. No hubo necesidad de un reclamo, no hubo necesidad de terapias, no hubo necesidad de palabras irónicas. Entonces, un día el niño le dijo: mamá, esa música que tú me pones es tan bonita. ¿Es piano, verdad? Sí, mi amor. Sí, esa música tiene piano. Mamá, ¿yo puedo tocar piano? ¿Me puedes buscar un curso de piano? ¿En serio? Sí, vamos a buscar algo de piano para ti. Y hoy, pasado el tiempo, ese niño toca piano. ¿Dónde descubrió ese talento? En casa. ¿Cómo lo descubrió? Con esos momentos inolvidables, con esa oportunidad que ni siquiera los papás sabían tocar piano. Eran momentos que se generan para darle oportunidad al niño de expresarse y de encontrar lo que les gusta. Eso es lo que quería como compartirles. Las herramientas son muy sencillas, herramientas como rincones que puedes instalar en tu casa o lugares que puedes instalar en tu casa. Un lugar de libros o cuentos divertidos acorde a las lecturas que le guste a tu hijo, un lugar de instrumentos musicales, un lugar para las creaciones manuales, por ejemplo, tener tijeras, tener cinta, tener papel, marcadores, témperas, acuarelas, revistas, tubitos de rollos de papel que te sobren. Todo eso lo puedes tener en un rincón, pero hay algo más importante que crear esos rincones o que crear esos
lugares en tu casa. Porque tú me podrías decir, pero yo los tengo, a mi hijo no le falta nada. Es más, yo le compro las enciclopedias, yo le compro los instrumentos y tiene los mejores marcadores. El mensaje hoy es a que ese espacio no es solo para ellos, es para ti, es para que tú también conectes con él. Porque si hablamos de ese puente invisible, debes estar involucrado dentro de ese espacio artístico y de creación. Entonces, cuando el niño se acerca a ese lugar de crear, de mamá, hoy vamos a hacer robots con estas cajas de gelatina que tengo, ¿dónde estás tú? Dejas a un lado o haces tu hábito de vamos a crear robots, vamos a crear carros, vamos a hacer cosas fantásticas, pongamos música. Entonces se van creando los hábitos de tiempos. Tener un baúl en la casa con trajes, con sombreros, con elementos que, aparte de que te voy a leer un cuento, podemos acudir a ese rincón en donde nos podemos vestir y podemos interpretar un personaje. Hacer obras de teatro en casa es fantástico. Son ideas y herramientas que te pueden servir para entender que no necesitas dirigir una obra de teatro o ser un actor, ser un músico, ser un artista profesional para entender y para saber que como papá eres mejor el guía, ¿sí? El que lleva al niño o el que invita a compartir esos espacios de tiempo que son importantes. Vengo de una familia que me invitaban y que me daban esa oportunidad de esos espacios, tanto musicales como manuales. Por tanto, sé que dejan una huella imborrable en ti. El que cuando pequeñitos, yo me acuerdo que con mis hermanos nos sentábamos a ver el show que nos gustaba a toda la familia y que cantábamos las canciones. Se crean lazos, se crean recuerdos y se crea magia. Y eso es lo que espero que pase en ti y sobre todo en tu familia. Que el arte siempre los acompañe, que sea una parte indispensable de tu casa, de tu hogar, y que la creatividad siempre salga y aflore para hacer lo mejor, las mejores obras, sobre todo inolvidables para ti y para ellos. Muchas gracias.